Yo le aprecio mucho ahora a Luis Carlos Ugalde. Él fue director general presidente del entonces IFE, hoy es director general de Integralia Consultores, que me ha contestado el teléfono. Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. A ver, te hago una primera pregunta. ¿Cómo viste la sesión, primero de la Cámara de Diputados y luego la del Senado de la República, que aprobó las minutas aprobadas en la Cámara de Diputados? Ejemplifico con una solo de los hechos que ocurrieron primero en la Cámara de Diputados. Sí. Durante muchos años López Obrador dijo que el seguro popular ni era seguro ni era popular, y cuando llegó al gobierno, sin ningún diagnóstico y a la carrera, lo elimina y crea el INSABI, el Instituto de Salud. Y a los 4 años en los hechos se da cuenta de que eso no funciona y es un fracaso. Y en lugar de dar la cara, en lugar de explicar, en lugar de decir me equivoqué, vamos a transitar hacia una cosa diferente que se llama el esquema INS-Bienestar, en la mañana del miércoles, sin que nadie supiera, ni siquiera su partido, llega una iniciativa para eliminar al INSABI y sin leerla, sin discutirla, sin dar cuentas, ese mismo día se dispensan trámites por urgente resolución. ¿Cuál era la motivación de que ese día tenía que aprobarse eso? Y en la noche ya estaba aprobada una iniciativa de esa magnitud. Lo mismo ocurrió en esos días, que se aprobaron 8 o 9 iniciativas de ley. La mayoría de ellas se dispensaron trámites por urgente resolución. No hay una motivación para que eso ocurriese. México no está en guerra mundial, ni estamos a punto de un precipicio, ni se requiere salvar vidas como para que se aprueben iniciativa tras iniciativa. Y eso ocurrió. Pero el colmo, digamos, de la ignominia, de la falta de decoro, de la indignidad, de la aniquilación simbólica del Congreso mexicano y la eliminación de la división de poderes en pantalla en tiempo real ocurrió la noche del viernes, cuando los senadores van a Palacio Nacional, se toman una foto con el rey Tlatuani como si fuera el rey azteca con sus 4 plebeyos y salen todos alebrestados, exaltados, corriendo a una sede alterna a decir sí, 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 y como tú acabas de narrar, aprobaron 20 dictámenes en un trayecto de 2 horas, violentando el reglamento, inventando quórums inexistentes, saltándose todo. Y cuando tú lees además las explicaciones de los senadores de Morena exaltados, decían la oposición mezquina, la derrotamos, arriba el obradorismo. Es decir, es una exaltación creada por el presidente simplemente para navegar ya en un tono de mayor polarización, de mayor provocación, y me parece sumamente grave lo que vimos la semana pasada. Bueno, el punto es que lo reunió el viernes, les dio línea, ¿sí? Además me llamó mucho la atención que la bancada de Morena, del Verde y del PT, de sus rémoras, en esta reunión, por lo menos en la foto en la escalera, y en la reunión también estuvieron presentes los 4 precandidatos presidenciales. ¿A ti no? Así es, efectivamente. Como indicando que esa es la ruta, y los está comprometiendo públicamente a ese estilo. Es decir, una de las implicaciones de esto, Joaquín, es que va a forzar que la polarización siga después de su gobierno. Algunas de sus corcholatas quizá buscarían tener un acercamiento con la oposición, restaurar un gobierno más incluyente, más negociador, pero el ritmo en el cual va a acabar López Obrador, y esta es una señal, los va a forzar a continuar el pleito más allá de 2024. Así es. Ahora, dice hoy el presidente que la Corte, que no se convierta la Corte en alcahueta de los neoliberales, porque, bueno, yo creo que dieron pie hay muchas violaciones a nivel constitucional en cuanto a los procedimientos, ¿no? Esta es la otra implicación muy delicada. La Corte en los próximos meses va a tener que revocar varias de las iniciativas que se aprobaron en estos días, simplemente porque se violó el proceso legislativo. Y en muchas ocasiones antes de que López Obrador fuera presidente, la Corte ha establecido que para que haya un principio de deliberación democrática, de la construcción de máximos consensos que se requieren en una democracia para respetar derechos de mayorías y de minorías,
es necesario que se garanticen el derecho a la deliberación. Esto no existió en estos días en el Congreso. Se conoce, se sabe, lo hemos visto. Entonces la Corte va a tener que revocar. Cuando lo haga, el presidente va a decir que ahora hay que reformar a la Corte, y te aseguro que va a mandar una iniciativa el próximo periodo de sesiones, aunque no tenga la mayoría constitucional, para modificar la composición de la Corte, cambiar. Y con esa tónica de la que la Corte es la enemiga del pueblo, va a hacer campaña el próximo año, y entonces vamos a llegar a septiembre de 2024 mandando una iniciativa para que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas, para que la Corte sea modificada, en fin. Vamos a llegar a tambor batiente de radicalización y de división, y eso va a ser un fin de sexenio entonces muy complicado, Joaquín. Ahora, ¿qué papel jugaría quien sea su sucesor, su candidato presidencial en este tramo? Yo creo que van a tener que caminar en una línea muy delgada, porque en el fondo muchos de ellos no tienen ni la popularidad, ni van a tener el dinero, ni van a tener el estilo de López Obrador para poder iniciar un gobierno con tal nivel de polarización. Ni el país lo soporta, porque ya no hay tantos recursos, ni políticos ni económicos, para ello. Entonces, desafortunadamente van a tener que ser callados, replicar al presidente en sus gritos, en sus provocaciones. Si gana Morena, cuando sea electa o electo el candidato, entonces va a tener que mantener un silencio discreto, y va a ser muy difícil. Pero lo que yo te digo es que un riesgo que existe es que López Obrador se quiera convertir en el guardián moral de la Cuarta Transformación, y que después de su gobierno siga ahí presente. Me recuerda mucho, Joaquín, lo que pasó con Miguel de la Madrid. Cuando él gana la presidencia, López Portillo nacionalizó la banca, y recuerdo que acude... El 1 de septiembre del 82, a 30 días del cambio de poderes. Y acude, y recuerdo, yo era muy pequeño, pero recuerdo que me platican su rostro, que estaba totalmente desencajado, pero no podía decir nada. Sí. Hasta que llega a la presidencia empieza a querer recomponer. Bueno, así va a ser el inicio del próximo gobierno, y López Obrador va a querer forzar que su sucesora o sucesor siga en la misma línea, y creo que va a cargarles las baterías para que tengan que navegar en esa ruta una temporada al menos. Y si no lo hace el sucesor, Luis Carlos, estoy hablando con Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces CIFE o INE, director general hoy de Integralia Consultores, y si no lo hiciera el sucesor o sucesora, ahí tiene el recurso. Es que es muy listo, esto le entiende mucho López Obrador. El recurso de revocación de mandato no era para él, era para poder utilizarlo en caso de que su sucesor no siguiera la línea, me parece a mí. Bueno, ahí está, en 2028 efectivamente, y muchos especulan que incluso puede ser mucho antes de que López Obrador sea elegido presidente de Morena, terminando su mandato. Las bases morenistas van a decir: necesitamos a López Obrador aquí. Pues estamos yo especulando, pero imagínate López Obrador desde Morena, o simplemente desde Palenque, pero como el guardia moral. Va a ser un inicio de gobierno muy difícil para quien lo suceda, incluido Morena, que van a tener que navegar de una manera muy compleja y muy delicada los primeros meses o años. Es decir, creo yo que él va a querer hacer un maximato moral. Muchos lo han intentado, Joaquín. La lógica del poder dice que eso no funciona por mucho tiempo, pero aquí yo sí creo que la presencia política popular del presidente va a hacer que el nuevo presidente de México, si es de Morena, tenga que navegar con mucho cuidado durante una temporada larga antes de que pueda salirse de la sombra de López Obrador. Esa temporada larga podría ser, Luis Carlos Ugalde, las elecciones intermedias del próximo gobierno. Es probable que así sea. En fin, pues ya lo veremos, seguiremos hablando, y te agradezco mucho que me hayas contestado. El gusto es mío. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Carlos Ugalde, le decía, expresidente del IFE, hoy INE, ¿sí? En las elecciones de 2006, él era el presidente del IFE y hoy director de Integralia Consultores.